experto en temas económicos. Hablaremos sobre justamente esta área importante de nuestro país a propósito de lo que sucedió en el ámbito económico en el 2011 y de lo que podría ser el 2012. Por lo menos hablaremos de perspectivas. Bienvenido, economista Dávalos. ¿Cómo fue el 2011 en lo económico para el Ecuador? Buenos días con todas las personas. Bueno, el 2011 fue un año en donde el Ecuador tuvo un relativo crecimiento, un crecimiento que no generó lamentablemente empleo, un año asignado por la política y las declaraciones del presidente, pero también un año de crisis a nivel internacional, un año en donde la crisis se profundizó en Estados Unidos, la crisis se profundizó en Europa, y un año en donde empieza a consolidarse ya la emergencia de China y de Brasil, un año donde el gobierno acudió a un endeudamiento agresivo vis-a-vis de China, por ejemplo, un año en donde muchos proyectos de inversión quedaron rezagados y un año donde la propaganda gubernamental enmascaró la realidad. Los ecuatorianos no podemos ver la realidad porque estuvo enmascarada, y en donde los problemas importantes de la economía ecuatoriana, sobre todo en infraestructura, sobre todo en salud, en educación, quedan postergados. Ahora, si bien ese es el panorama, esa es la radiografía del 2011, pero hay quien podría decir, en este momento hay más dinero circulando, hay más plata para comprar, el sistema financiero está sólido, le ha ido muy bien al sistema financiero. Por ejemplo, en el área de automotores, si bien es cierto, han habido algunos tropiezos, pero por ejemplo, a quienes se dedican a este negocio les ha ido bien. Es decir, ¿cómo comparar, cómo balancear estos dos panoramas? Sí, ha habido una disminución de la pobreza. La misma CEPAL, en el informe que entregó a América Latina el día de ayer, reconoce que en el caso ecuatoriano la pobreza ha disminuido al 37%, ha habido un incremento del consumo, las importaciones están creciendo y el gobierno está preocupado de las importaciones porque las importaciones significan salida de dólares y esa salida de dólares afecta al esquema de dolarización, eso es evidente, pero también es evidente que la economía ecuatoriana tiene tareas pendientes. Una de las tareas pendientes es la generación de empleo, es decir, crecemos, consumimos, pero la mayoría de ecuatorianos no tienen un empleo fijo y a largo plazo. Ahora, este informe justamente que usted citaba de la CEPAL, yo lo estoy viendo en este momento, fue referido por el Telégrafo, dice: la pobreza en Ecuador se redujo 11.9% en 9 años. ¿Este no es el reflejo de que hay de alguna manera más posibilidades para los que menos tienen y que justamente es el resultado de una política económica coherente? No, más bien es un proceso de toda América Latina. Este es un proceso donde, si uno revisa las cifras, todos los países de América Latina tienen crecimiento en el Producto Interno Bruto y todos los países de América Latina tienen reducción de la pobreza. Es decir, América Latina está dentro de una dinámica que se explica mucho por el crecimiento de lo que exporta América Latina. América Latina exporta bienes sin valor agregado, exporta cobre, exporta níquel, exporta petróleo, exporta maderas, y esos bienes tienen un precio muy alto, básicamente por la fuerte demanda de los nuevos países industrializados, entre ellos China. Entonces, al crecer el precio del petróleo, por ejemplo, el precio del petróleo empuja a toda la economía, y al empujar a toda la economía, lo que haga el gobierno en su tablero de mando realmente es irrelevante. Las decisiones del gobierno en ese sentido han estado en una especie de piloto automático. La economía ha sido llevada adelante por esta cresta, por esta ola del crecimiento de los denominados commodities y no por las decisiones de la política económica. Ahora, a propósito del tema, viendo en perspectiva lo que será el 2012, hay ya ciertos análisis en torno a justamente lo que podría pasar el próximo año. A propósito de la crisis en Estados Unidos. En Estados Unidos, en Europa. A propósito de esta crisis internacional, ¿qué es lo que podría suceder o cuál podría ser la influencia que tenga en nuestro país? Bueno, hay que recordar que efectivamente la crisis empezó con las hipotecas subprime y con la quiebra de Lehman Brothers en septiembre del año 2008. A partir de entonces Estados Unidos ha ido constatando la profundización de la crisis financiera, pero también hay que considerar que el próximo año el país va a vivir un contexto electoral.
Y el gobierno va a poner absolutamente todos los recursos institucionales, económicos, sociales, jurídicos en función del año electoral. Los ecuatorianos vamos a estar sometidos a una campaña intensa desde el 1 de enero en función de ese año electoral, porque el gobierno arriesga mucho en las próximas elecciones. Entonces la economía va a pasar a un segundo plano, si se quiere. Todo el debate va a estar copado por la política, por las elecciones. Y en ese sentido el gobierno, por ejemplo, acaba de aprobar una proforma de más de 26.000 millones de dólares. En esa proforma uno había esperado que salud y educación, que es lo más importante, tengan buenos registros, buenos niveles, pero no es así. Contrariamente a lo que uno podría pensar, este es uno de los gobiernos que menos invierte en salud y educación, a pesar de los enormes recursos que tenemos, ¿no? Pero de lo que entiendo, bueno, no solamente hay un incremento con relación al 2011 en el global de la proforma de un 9%, sino que se va a priorizar, por lo menos ya hablando en cifras duras, 5.000 millones serán para inversión social. Los economistas generalmente comparamos las cifras para tener una explicación, porque cuando uno le dice a la ciudadanía 3.000, 4.000, 5.000 millones, como que se pierde la relación. Por eso comparamos lo que se gasta en salud y en educación con respecto al Producto Interno Bruto. Y por eso el país aprobó en una consulta popular en el año 2006 justamente que el esfuerzo que el país tiene que realizar en salud y educación sea 10% en educación y alrededor de 6% en salud y 6%. ¿Qué tenemos nosotros? Que para este año el gobierno debería estar destinando cerca de 6.000 millones en educación. Eso es lo que el país decidió hace ya algunos años, pero no tenemos eso. No tenemos una cantidad mucho menor en educación y mucho menor en salud. Ahora, ¿no? tenemos unos pocos segundos para un comentario final, economista. Hay dos perspectivas, o por lo menos las más acentuadas en los últimos días en torno al crecimiento del próximo año. Se espera o se esperaría que el Ecuador crezca en un 4.2%, eso dicen algunos estimados, y hay quienes a nivel oficial dicen que se crecería en un 5.35%. ¿Cuál de estas dos cifras es real o podría ser real? Cualquiera de las dos, porque si el precio del petróleo sube a un mayor nivel, puede ser que tengamos un crecimiento incluso mayor al 5%. Y si el precio del petróleo baja, vamos a tener un crecimiento menor o un estancamiento. Esa es la vinculación de la economía con el petróleo. Es decir, no salimos de la dependencia porque la política económica no permite salir de esa dependencia. La política económica lo que hace es administrar los recursos existentes en función de un programa político, ¿no? De sumar adhesiones electorales, nada más. Gracias al economista Pablo Dávalos, analista económico, un experto.